Hola a todos y bueno, ya es la hora de aprovechar y leer. ¡Yay, Ballard! Entonces ahora vamos a abrirle al azar y vamos a ver qué nos toca. No manchen, me gusta el azar, me emociona. La Gioconda del mediodía crepuscular. Estas malditas gaviotas, se quejó Richard Maitland a su esposa. ¿No puedes echarlas de ahí? Judith estaba detrás de la silla de ruedas. Sus manos revoloteaban como palomas nerviosas alisando las vendas que cubrían los ojos de Maitland. Dirigió la mirada, cruzando el jardín, hacia la otra orilla del río. Cariño, intenta no pensar en ellas. No hacen nada. ¿Nada? Ese es el problema. Maitland levantó el bastón y lo blandió en el aire vigorosamente. Puedo sentirlas ahí afuera observándome. Se habían mudado a la casa de la madre de Maitland durante su convalecencia, en parte porque suponían que el rico acervo de imágenes visuales del lugar compensaría en cierto modo su ceguera temporal. Una lesión ocular sin importancia que se había infectado y había acabado en una operación y un mes de vendajes y oscuridad. No habían anticipado, sin embargo, la vasta expansión de sus otros sentidos. La casa estaba a unos 8 kilómetros de la costa, pero con la marea baja, una pequeña bandada de ávidas aves marinas volaba río abajo y se posaba en el lodo de la Riviera, a unos 50 metros de donde estaba Maitland en su silla de ruedas, en el centro del jardín. Judith apenas podía oírlas, pero para Maitland aquel famélico picoteo que llenaba el aire cálido como los alaridos de un salvaje coro dionisíaco. Tenía la imagen vívida de aquellas húmedas riberas anegadas por la sangre de miles de peces despedazados. Preocupado por su seguridad, oyó cómo sus gritos desaparecieron repentinamente. Luego, con un sonido agudo, como si desgarraran una tela, toda la bandada se alzó en el aire. Maitland se quedó sentado, rígido en su silla de ruedas, aferrado el bastón en su mano derecha como si fuera un garrote, casi a la espera de que las gaviotas descendieran sobre el plácido jardín y le desgarraran con sus picos feroces las vendas que le descubrirían los ojos. Como para conjurar esa posibilidad, recitó en voz alta. Cerca cantan los ruiseñores del convento del Sagrado Corazón, y cantaron en el bosque sangriento cuando Agamenón dio alaridos. Durante las 2 semanas siguientes a su regreso del hospital, Judith le había leído en voz alta casi todo el primer Eliot. La bandada de gaviotas, que él no podía ver, parecían haber salido de aquel paisaje lúgubre y arcaico. Las aves se posaron de nuevo y Judith dio unos cuantos pasos vacilantes por la hierba. Su forma oscura interrumpía el regular círculo de luz que había en los ojos de Maitland. Suenan como un cardumen de pirañas, dijo él, con una risa forzada. ¿Qué hacen? ¿Están destripando a un güey? Nada, cariño, por lo que puedo ver. La voz de Judith se cortó al pronunciar la última palabra. A pesar de que la ceguera de Maitland solo era temporal, en realidad sí movía un poco el vendaje para poder ver una imagen borrosa pero coherente en el jardín y de los sauces que alimentaban la ribera. Ella lo trataba con todas las circunlocuciones tradicionales y lo protegía con los elevados tabúes erigidos por los videntes para ocultarles de quienes no pueden ver. Los únicos lisiados auténticos, reflexionaba Maitland, eran los que tenían intactas las partes de su cuerpo. Dick, iré a la compra al pueblo en el coche. Tardaré una media hora. ¿Estarás bien? Por supuesto, cuando regreses a sonar la bocina. La tarea de cuidar aquella vasta casa de campo por sí sola, la madre Maitland ya era viuda, estaba de crucero por el Mediterráneo, limitaba el tiempo de Judith,
el tiempo que Judith podía pasar con su esposo. Por fortuna, el detallado conocimiento que Maitland tenía del caserón le ahorraba el tener que hacerle de lazarillo todo el tiempo. Unos cuantos pasamanos de cuerda y una o dos protecciones acolchadas adheridas a las peligrosas esquinas de las mesas habían bastado. En efecto, una vez subidas las escaleras de la entrada, Maitland se movía por los sinuosos pasillos y las oscuras escaleras de la parte trasera con mayor facilidad que Judith, y sin duda con mayor disposición. A menudo sucedía que, hacia el final de la tarde, cuando ella buscaba a su esposo ciego por la casa, él la sobresaltaba surgiendo silenciosamente por una puerta a menos de 1 metro de donde estaba ella, en sus rondas por los viejos áticos y las buhardillas polvorientas. La expresión arrobada de Maitland, mientras perseguía algún recuerdo de la niñez, le recordaba de cierta manera curiosa a su madre, una mujer alta y bella cuya suave sonrisa parecía ocultar un poderoso mundo interior. Para empezar, cuando Maitland estuvo molesto por los vendajes, Judith se había pasado toda la mañana y la tarde leyéndole en voz alta los periódicos, después un volumen de poemas y finalmente, en un esfuerzo heroico, hasta el comienzo de una novela, Moby Dick. Sin embargo, a los pocos días, Maitland se había acostumbrado a su ceguera y la constante necesidad de algún tipo de estimulación externa se había evaporado. Descubrió lo que todos los ciegos descubren rápidamente, que los estímulos visuales externos son solo una parte de la intensa actividad visual. Se había imaginado cayendo en una profunda oscuridad estigia, pero en lugar de eso, un incesante juego de luces y colores llenaba su cerebro. En ocasiones, cuando se recostaba a la luz de la mañana, veía exquisitas figuras giratorias de luz naranja, pero enormes discos solares. Estos se difuminaban gradualmente, transformándose en brillantes puntitos que resplandecían sobre un paisaje velado, a través del cual se movían formas grises como animales en la estepa africana al atardecer. Otra vez, sobre esta pantalla se imprimían recuerdos olvidados, lo que él suponía que eran vestigios visuales de su niñez, enterrados en su mente largo tiempo atrás. Estas imágenes, con todas sus atractivas asociaciones, eran lo que más le intrigaba, dejando que su mente flotara a la deriva hasta caer en la ensoñación. Conseguía invocarlas casi a voluntad. Las observaba pasivamente mientras esos elusivos paisajes se materializaban, como espectros ante su ojo interno. Una en particular, compuesta por fugaces atisbos de acantilados abruptos, un oscuro corredor de espejos y una casa con el tejado a 2 aguas dentro de una muralla, volvía de forma recurrente, aunque aquellos detalles inconvexos no habían salido de su memoria. Intentó explorarla, fijándose en los acantilados azules o la casa en su mente y esperando a que aparecieran las asociaciones. Pero el ruido de las gaviotas y los movimientos de Judith yendo y viniendo por el jardín lo distraían. «Adiós, querido, nos vemos luego». Como respuesta, él levantó el bastón, escuchó que el automóvil se alejaba por el camino y advirtió que su partida había modificado ligeramente el perfil auditivo de la casa. Zumaban las avispas entre la hiedra, bajo las ventanas de la cocina, y se cernían sobre las manchas de aceite que había en la grava. Una hilera de árboles se balanceaba con el aire cálido, amortiguando el último eco de la aceleración de Judith. Por primera vez, las gaviotas estaban calladas. Esto normalmente hubiera suscitado las sospechas de Maitland, pero él se reclinó hacia atrás e hizo girar la silla de ruedas para que le diera el sol en la cara. Sin pensar en nada, prestaba atención a las aureolas de luz que se multiplicaban en silencio dentro de su mente. De cuando en cuando, los sauces que oscilaban o los sonidos de una abeja que chocaba intermitentemente contra la jarra de cristal con agua
que había sobre la mesa junto a él interrumpían la secuencia. Esta sensibilidad extrema al menor ruido o movimiento le recordaba la hipersensibilidad propia de los epilépticos o de las víctimas de la rabia durante sus desagradables convulsiones terminales. Era como si se hubieran borrado las barreras entre los niveles más profundos de su sistema nervioso y el mundo exterior. Esas amortiguadoras capas de sangre y huesos, reflejos y convenciones. Con una pausa imperceptible en su respiración, Maitland se relajó en la silla con meticulosidad. En la pantalla de su mente se proyectaba la imagen que había vislumbrado antes. Una costa rocosa cuyos acantilados oscuros se alzaban entre una neblina litoral. Toda la escena era triste y descolorida. Unas nubes bajas reflejaban la superficie plomiza del agua. Cuando la neblina se desvaneció, Maitland se acercó a la costa y vio las olas romper contra las rocas. Los jirones de espuma buscaban como serpientes entre las grietas y las charcas, las cuevas que se adentraban en la base del acantilado. Desolado y solitario, aquel litoral no le evocaba recuerdos propios, sino a las frías costas de la Tierra del Fuego y los cementerios de barco del Cabo de Hornos. No obstante, los acantilados se aproximaron, elevándose en el aire ante él como si su identidad reflejara una imagen guardada en las profundidades de la mente de Maitland. Separado aún de aquellos riscos por un trecho de agua gris, Maitland siguió la línea de la costa hasta que los acantilados se dividieron en la boca de un pequeño estuario. De inmediato, la luz se hizo más intensa. El agua del estuario resplandecía con una intensidad casi fantasmal. Las rocas azules de los despeñaderos circundantes, horadadas por pequeñas grutas y cavernas, emitían una luz tenue y prismática, como si las iluminara un farol subterráneo. Manteniendo esta imagen frente a él, Maitland inspeccionó las riberas del estuario. Las cavernas estaban desiertas, pero al acercarse a ellas, las luminosas arcadas comenzaron a reflejar la luz como si fueran una sala de espejos. Entonces descubrió que estaba adentrado en la casa oscura del tejado de dos aguas que había visto antes, superpuesta ahora en su sueño. Ahí dentro, en algún lugar, oculta por los espejos, lo observaba una figura alta, vestida de verde, que retrocedía por las curvas y los rompeolas. Se oyó una alegre sucesión de bocinazos. Un automóvil llegó por el camino, haciendo sonar la grava bajo los neumáticos. «Aquí, Judith, cariño», gritó su esposa. «¿Ha ido todo bien?» Maldiciendo en voz baja, tanteó en busca de su bastón. La imagen de la costa oscura y del estuario con sus curvas espectrales habían desaparecido. Como un gusano ciego, volvió la cabeza hacia los sonidos y las formas poco familiares del jardín. «¿Estás bien?» Los pasos de Judith cruzaban el jardín. «¿Qué te sucede? Estás todo encorvado. ¿Te han estado molestando los pájaros?» «No, déjalos». Maitland bajó el bastón, comprendiendo que si bien no aparecían de forma visible en su visión interior, las gaviotas habían desempeñado un papel indirecto en su creación. Las aves marinas blancas, como la espuma, los cazadores de albatros. Hizo un esfuerzo y dijo: «Estaba dormido». Judith se arrodilló y le tomó la mano. «Lo siento. Pediré a uno de los hombres que fabrique un espantapájaros. Con eso, no». Maitland retiró la mano. «No me preocupan en absoluto», controlando la voz añadió. «¿Has visto a alguien en el pueblo?» «Al doctor Phillips. Ha dicho que deberías poder quitarte los vendajes dentro de unos 10 días». «Bien, pero no hay prisa. Quiero hacer las cosas bien». Cuando Judith entró en la casa, Maitland intentó volver a su ensoñación, pero la imagen permaneció oculta detrás de la pantalla de su conciencia. A la mañana siguiente,
Durante el desayuno, Judith le leyó el correo. Hay una postal de tu madre. Están cerca de Malta, en un lugar que se llama Gozo. Dámela. Maitland palpó la tarjeta con sus manos. Gozo. Esa era la isla de Calipso, la ninfa que retuvo a Ulises durante 7 años y le prometió la eterna juventud si se quedaba con ella para siempre. No me sorprende. Judith inclinó la tarjeta hacia ella. Si tuviéramos tiempo, tú y yo deberíamos de ir ahí a pasar unas vacaciones. Mares tintos como el vino, un cielo paradisíaco, rocas azules, la dicha. ¿Azules? Sí, supongo que la impresión es bastante mala. No puede ser realmente así. Son así en realidad. Con la postal aún en la mano, Maitland salió al jardín tentando el pasamanos de cuerda para orientarse. Mientras se sentaba en la silla de ruedas, pensaba que había otras correspondencias en las bellas artes. Las mismas rocas azules y grutas fantasmales aparecían en la Virgen de las Rocas de Leonardo, una de sus telas más ominosas y enigmáticas. Aquella Virgen, sentada en un saliente de roca junto al agua, bajo el alero de la entrada de una caverna, parecía el espíritu rector de un hechizado reino marino a la espera de quienes fueran abandonados en las rocosas costas de ese extremo del mundo. Como en tantas pinturas de Leonardo, en el paisaje ni en el fondo podían verse sus peculiares anhelos y terrores. En esta, a través de una arcada entre las rocas, se veían los acantilados de un azul cristalino que Maitland había vislumbrado en su ensoñación. ¿Quieres que te la lea? Judith ya había cruzado el jardín. ¿Qué? La postal de tu madre que la tienes en tu mano. Ah, lo siento. Sí, por favor. Mientras escuchaba el breve mensaje, Maitland aguardaba a que Judith volviera a entrar en la casa. Cuando lo hubo hecho, él se sentó en silencio unos minutos. Del río le llegaban sonidos distantes a través de los árboles y el vago chillido de las gaviotas al lanzarse en picado, aguas abajo en la ribera del estatuario. Esta vez, casi como si hubiera estado al tanto de su necesidad, la imagen le llegó pronto. Maitland pasó junto a los oscuros despeñaderos mientras las olas saltaban hacia las bocas de las cavernas. Luego entró en el mundo crepuscular de las grutas. Junto al río, a través de las galerías de piedra, podía ver la superficie del agua que se enteñaba afuera como una sábana de prismas. La tenue luz azul se reflejaba en los espejos vítreos que formaban las paredes de la cueva. A la vez, sentía que entraba en la casa del tejado a dos aguas, cuyo muro circundante era la faz del acantilado que había visto desde el mar. Las bóvedas pétreas de la casa resplandecían en el color negro oliváceo de las profundidades marinas, y las puertas y ventanas colgaban viejos encajes semejantes a redes antiguas. Una escalera atravesaba la gruta. Sus familiares curvas conducían a las estancias interiores de la caverna. Mirando hacia arriba, Maitland vio que la figura vestida de verde lo observaba desde una arcada. Tenía el rostro oculto, velado por la luz que reflejaban los húmedos espejos de los muros. Maitland avanzó hacia ella y por un instante el rostro de la figura fue visible. ¡Judith! Inclinándose hacia adelante en su silla, Maitland buscaba impotente la jarra de agua que había sobre la mesa, mientras se daba golpecitos en la frente con su mano izquierda en un intento de alejar de sí la visión de aquella terrorífica lamia. —Richard, ¿qué pasa? Oyó los pasos apresurados de su esposa a través del jardín y después sintió que las manos de ella le tomaban las suyas. —Cariño, ¿qué demonios está pasando? Está sudando a mares. Esa tarde, cuando se quedó solo otra vez, Maitland se acercó al oscuro laberinto con mayor precaución.
La marea baja volvieron las gaviotas y sus chillidos arcaicos le transportaron la mente una vez más a las profundidades, como hicieron las aves funerarias al llevarse el cuerpo de Tristán. Resguardándose de sus propios miedos, Maitland avanzó lentamente por las estancias luminosas de aquella casa subterránea, apartando los ojos de la hechicera vestida de verde que lo observaba desde las escaleras. Más tarde, cuando Judith le trajo el té en una bandeja, comió pausadamente y le habló en tonos mesurados. ¿Qué has visto en tu pesadilla?, le preguntó ella. Una casa de espejos, bajo el mar, y una caverna profunda, respondió. Podía verlo todo, pero de una manera extraña, como en los sueños de las personas que llevan siendo ciegas mucho tiempo. A lo largo de la tarde y hacia el comienzo de la noche, Maitland regresó repentinamente a la gruta, avanzando con precaución por las cámaras exteriores, atento siempre a la figura verde que lo esperaba en la entrada del santuario interior. A la mañana siguiente llamó al Dr. Phillips para venir a cambiarle los vendajes. Excelente, excelente, comentó el médico. Sostenía la linterna con una mano mientras volvía a sellar los párpados de Maitland con un esparadrapo. Una semana más y se acabó. Definitivamente. Por lo menos ahora sabe lo que sienten los ciegos. Podemos envidiarlos, dijo Maitland. ¿De verdad? Ver con un ojo interno, ya sabe, en cierto sentido, ahí todo es más real. Menudo punto de vista, dijo el Dr. Phillips. Volvió a colocar los vendajes, abrió las cortinas. ¿Y usted qué ha visto con el suyo? Maitland no respondió. El Dr. Phillips lo había examinado en el estudio, a oscuras, pero el delgado rayo de luz de la linterna y las pocas agujas de luz que rodeaban las cortinas le habían invadido el cerebro como arcos voltaicos. Esperó a que pasara el resplandor. A la vez comprendía que, en su mente, la luz del sol había consumido su mundo interior. La gruta, la casa de los espejos y la hechicera. Se trata de imágenes hipnogógicas, señaló al Dr. Phillips mientras cerraba su bolsa. Ha estado viviendo en una zona en la que era poco familiar, sentado sin hacer nada, pero con los nervios ópticos en estado de alerta, una tierra que nadie entre el sueño y la conciencia. Yo esperaría toda clase de fenómenos extraños. Cuando el doctor se marchó, Maitland susurró a las paredes que no veía. Doctor, devuélvame mis ojos. Le llevó 2 días completos recuperarse de ese breve intervalo de visión exterior. Con gran esfuerzo, piedra por piedra, Maitland fue explorando una vez más la oculta línea de la costa, avanzando con decisión a través de las neblinas marinas en busca del estuario perdido. Por fin aparecieron de nuevo aquellas playas luminosas. Creo que será mejor que esta noche duerma solo, le dijo a Judith. Utilizaré la habitación de mi madre. Por supuesto, Richard. ¿Qué sucede? Supongo que estoy inquieto. No hago mucho ejercicio y faltan solo 3 días. No quiero molestarte. Llegó al dormitorio de su madre. En los años desde su boda con Judith, solo había atisbado a esa habitación de forma ocasional. El lecho alto, el profundo crujir de la seda y los ecos de aromas olvidados lo transportaron a su más tierna infancia. Permaneció despierto toda la noche, recostado, escuchando los sonidos del río que reflejaban en los adornos de cristal tallados situados sobre la chimenea. Por la madrugada, cuando las gaviotas alzaron el vuelo desde el estuario, vista del acantilado. Puesto que ahora conocía a su inquilina, la espectadora vestida de verde que estaba en las escaleras, decidió esperar la luz de la mañana. Aquellos ojos magnéticos
del pálido farol de su sonrisa flotaban frente a Maitland. Con todo, el doctor Phillips volvió después del desayuno. Bien, le dijo Maitland mientras lo conducía dentro de la casa. Vamos a quitar esos vendajes. ¿Definitivamente, doctor?, preguntó Judith. ¿Estás seguro? Definitivamente, no queremos que esto se prolongue eternamente, ¿no es así? Llevó a Maitland hasta el estudio. Siéntese aquí, Richard. Judith, corra las cortinas. Maitland se puso de pie, tanteando en busca del escritorio. Pero, doctor, usted dijo que estaría otros 3 días. Sí, eso dije, porque no quería que usted sufriera un exceso de excitación. ¿Qué pasa? Está dando vueltas como si fuera una anciana. ¿No quiere volver a ver? ¿Ver?, repitió Maitland, aturdido. Por supuesto. Se desplomó plácidamente en una silla. Las manos del doctor Phillips comenzaron a aflojar los vendajes. Lo invadió una profunda sensación de pérdida. Doctor, ¿podría posponerlo por tonterías? Puede ver perfectamente. No se preocupe. No voy a abrir las cortinas de golpe. Habrá que esperar un día antes de que pueda ver sin protección. Le daré un juego de filtros para que se proteja. De todos modos, estos vendajes dejan pasar más luz de la que usted se imagina. A la mañana siguiente, a las 11 en punto, con los ojos protegidos únicamente por sus gafas de sol, Maitland salió al jardín. Judith estaba en la terraza y lo observaba mientras él rodeaba la silla de ruedas. Cuando llegó a los sauces, Judith le dijo en voz de cuello: ¿Estás bien, cariño? ¿Puedes verme? Sin responder, Maitland miró la casa por encima del hombro. Después se quitó las gafas, las tiró sobre la hierba. Miraba hacia el estuario, a través de los árboles, hacia la superficie azul del agua que se extendía hasta la orilla opuesta. Junto al agua había cientos de gaviotas. La cabeza del lado ofrecía a la vista curvo perfil de sus picos. Maitland volvió los ojos hacia la casa de tejado de 2 aguas y reconoció lo que había visto en sus sueños. Todo en ella parecía muerto, al igual que el río que fluía junto a él. Súbitamente, las gaviotas alzaron el vuelo y sus chillidos ahogaron la voz de Judith que le gritaba desde la terraza. Las gaviotas se reunieron en un torbellino y ascendieron por el aire, describiendo círculos, con una inmensa guadaña sobre la cabeza de Maitland y sobre la casa. Apartó con rapidez las ramas de los sauces y avanzó hasta la orilla. Un instante después, Judith oyó un alarido por encima de los chillidos de las gaviotas. El grito tenía a la vez notas de dolor y de triunfo. Corrió hasta los árboles sin saber si Richard se había hecho daño o había visto algo que le producía placer. Entonces vio, de pie en la orilla, con la cabeza levantada hacia la luz del sol, las mejillas y las manos carmesís, como un Edipo ávido e impenitente. Fuck, no entendí cómo terminó. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Lo guardaré? ¿No lo guardaré? Voy a pensarlo. Bueno, gracias. Bye.